que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y ya estamos en nuestro segmento de podcast y vamos a tratar un tema bastante importante, pero también delicado. Justo esto se ha revivido con el estreno de la película de Michael Jackson, donde muchos que hemos visto removemos ese instinto que tenemos de protección y no entendemos cómo quien debe proteger, quien es llamado a proteger a los niños, a sus hijos, es el que agrede. Y agrede en algunas escalas. Pero para hablar del tema y sobre la importancia del análisis de estamos ya con Zoila Mondéjar, ella es neuropsicóloga. Y Zoila, bienvenida, ¿y cómo está? Muchas gracias, Elsie, por invitarme una vez más a este programa, que me gusta mucho porque podemos difundir sin peros ni rodeo todas las cosas que sirven a toda tu comunidad, que se hablan de manera muy práctica para que los papás las puedan utilizar, las puedan digerir, las puedan practicar. ¿Okay? Y analizarlas, ¿no? Yo decía en este momento que quienes hemos visto la película vemos cómo hay maltrato de parte de un padre y que a pesar de los años, que a pesar del éxito del astro, del rey del pop, nunca pudo superar y nunca pudo perdonar a su padre. Exacto. Y fíjate que en consulta nos pasa mucho que los papás, cuando admiten o comentan que utilizan el castigo físico como forma de corrección, entre comillas, para sus hijos, cuando ellos me comentan esto, porque usted debe saber que uno tiene que corregir, el papel es y de cuidar y de nuestro papel es de proteger como nos hicieron con nosotros, etc. Yo siempre pregunto, ¿y cómo se sentía usted? Porque él dice, a mí me pegaron y míreme dónde estoy, mire lo que llegué a hacer. Uh-huh. Míreme, no pasó nada, al contrario, me formó. Y yo le digo, ¿y cuando a usted le pegaban, cómo se sentía? Algunos guardan silencio, uh-huh. Otros dicen, bueno, nada bien, pero nadie dice, me sentía súper chévere, me sentía protegido, me sentí validado, amado. Me sentía... Nadie dice eso, porque definitivamente eso no vas a sentir. Y eso es lo que tú quieres que con lo que tú haces sientan tus hijos. ¿Ok? Uh-huh. Y ahí aparece lo que tú acabas de mencionar, y es que, fíjate, tu cerebro, nuestro cerebro, su principal función es la de mantenernos vivos. Desde que somos muy pequeñitos, identifica cuál es la manera de mantenerse vivos, que es tener cerca a las personas que me van a proteger y me van a proveer de todo lo que yo necesito. Alimento, cuidado, atención a mis dolores y malestares. Y aunque no lo puedo decir con palabras porque no tengo vocabulario, no lo puedo conceptualizar, sí instintivamente empiezo a entender que cuando yo lloro, me alimentan, me cambian, me visten y poco a poco voy entendiendo que esta es la persona que me va a permitir estar vivo. Uh-huh. Cuando voy creciendo y esta persona, que es quien me protege, me golpea por cualquier motivo, y no vamos a entrar en el día de hoy en el tema de qué pasa en el cerebro, que aún no está maduro, etc. El niño no puede entender y no sabe si cuando a mí me sucede algo, camino hacia esta persona que me protege, o si tengo que alejarme. Ya no sé si es a quien debo recurrir para protección, ahora ya no, o si debo correr, o si me debo escapar. Entonces empieza un conflicto tremendo, porque empieza a sentir angustia, ansiedad de supervivencia o de no poder sobrevivir, dicotomía y la sensación de sentirte solo, porque ya no está quien te iba a proteger. ¿Okay? Entonces, todo eso está pasando en eso que está en el niño, y que si bien no lo conceptualiza porque es chiquito y no lo puede poner exactamente en palabras, lo guarda en su esencia, en sus sentimientos y en su corazón. ¿Ok? A medida que va pasando el tiempo, evidentemente crecemos, aprendemos a desarrollar estrategias de afrontamiento, pero esa manera en la que nos criaron nos van a hacer ver dos cosas. Una, los que son más poderosos y más fuertes tienen derecho a lastimarme. Uh-huh. Y dos, cuando yo no estoy de acuerdo con alguien o con algo, se soluciona con golpes. Así lo solucionaron conmigo. Cuando yo hacía algo incorrecto, me pegaban. Quiere decir que cuando alguien haga algo incorrecto, le pego. Me va a pasar con mis compañeros, me va a pasar con mis amigos, me va a pasar con mi mamá si mi mamá quiere hacer algo diferente a lo que me guste, me va a pasar cuando crezca con mis hijos, con mi pareja y con toda persona que haga algo diferente a lo que yo quiero. Uh-huh. Así lo aprendí. ¿Ok? Entonces,
decir no pasó nada, a mí me criaron así, no es cierto. Sí pasa. E incluso puede este dolor físico convertirse en pánico hacia esa persona o en miedo o estar siempre con ese temor de que en algún momento me va a caer el latigazo. Porque, retomando que por eso también quise proponerle este tema, él creció con miedo, siempre. O sea, se acercaba ya era un adolescente, ya era exitoso, y se acercaba el papá y él se ponía a la defensiva. Claro, evidentemente vas a romper el vínculo con tu hijo, eso no lo dudes, o sea, eso por default va a suceder y vas a tener que en vez de, es que apareció esto, ¿no? Que desde que eras chiquito aprendiste que la persona que te tenía que proteger es la que te lastima, ¿ok? Entonces, definitivamente esta dicotomía hace que ese dolor sea un dolor más profundo que si recibes un golpe de otra persona, ¿ok? El golpe de otra persona lo vas a superar, no te va a gustar, pero el golpe de quien tenía que protegerte no lo vas a superar, ¿ok? No, te va a dejar marcado definitivamente. Entonces, vas a tener personas con una baja autoestima, con miedo, con ansiedad, con un sistema de hipervigilancia para mantenerme vivo, hipervigilante, porque así aprendí a crecer, y nadie que esté en condiciones de hipervigilancia puede ser 100% eficiente, efectivo en su trabajo ni en ninguna de sus tareas. Ya. Ahora, ¿de qué forma, ya cuando lo hecho está, de qué forma arreglar esa situación? ¿De qué forma solucionar y reconciliarme con mi hijo? Cambiando y entendiendo que todos los que han recurrido a esta forma de crianza es porque así los criaron y no quiere decir que voy a odiar ni guardar resentimiento con mis papás, porque mis papás pensaban que esa era la manera correcta y así los criaron a ellos. Porque cuando nuestros padres nos criaron, no se sabía del cerebro lo que hoy se sabe. Podemos entender que en aquella época se castigaba de esa manera o se criaba, entre comillas, de esa manera, porque era la manera como la aprendimos. No habían escáneres, no habían resonancias, no habían estudios, no había fisiología, no se conocía. Hoy sí sabemos físicamente lo que pasa en el cerebro, entonces sí no podemos replicarlo. Entonces el primer paso es quitar el rencor hacia los que nos criaron de esa manera, entender que no sabían hacerlo de otra manera. Lo segundo es, yo creo que esta tiene que ser la generación de cerrar el círculo de ese tipo de crianza y cambiar hacia un estilo de educación respetuosa. Y aquí viene otro punto que es un estilo de educación y de crianza respetuosa no quiere decir criar sin límites. Y sobre límites hemos hablado y podemos hablar muchísimas veces. No quiere decir respetar, no quiere decir haz lo que tú quieras, vive sin reglas. De hecho, nuestros hijos necesitan reglas y nuestro derecho y nuestro deber es poner esas reglas, ¿no? Lo que puedo hacer es entender que como papá me equivoqué y que tengo que cambiar. Y que tengo que de hoy en adelante demostrarle a mi hijo una imagen diferente. Y el amor de ellos es tan grande y el nuestro también, que va a ir curando y sanando estas heridas que se pueden haber construido. O sea, no es que ya mi imagen murió, no es así, ¿ok? Ellos tienen tanta capacidad de amar y nosotros también, que van a terminar perdonándonos y nosotros vamos a terminar buscando la fortaleza para reparar. Entonces, para que no caigamos en eso, los que no hemos caído, y para no volver a caer los que alguna vez lo hicimos, tenemos que empezar por aprender a autogestionar nuestras emociones. ¿Okay? Yo necesito tener un cerebro en paz y regulado para poder enseñar y transmitir esa regulación a los demás. Nuevamente el ejemplo del avión. Primero póngase la máscara antes de ponérsela a la persona a la que está cuidando, si no, ninguno de los dos va a quedar vivo. Aprender técnicas de autorregulación, de respiración, nunca hablar cuando estamos molestos, porque nuestro sistema cognitivo no nos va a guiar, sino nuestro sistema de rabia, nuestro sistema emocional, y en ese contexto no somos buenos, ni padres, ni consejeros, ni cuidadores, ni nada. Así es. Retirarnos, aprender a respirar, aprender a esperar y postergar, ¿ok? Y cuando no podemos hacerlo, buscar ayuda. Si no somos capaces de regular nuestras emociones, buscar ayuda. Si tenemos dudas sobre cómo hacerlo correctamente, busquemos ayuda. ¿Okay? Alguien externo que nos sepa guiar. Que nos guían, que nos ayude con, primero, cómo me manejo yo, cómo manejo mis emociones, cómo me controlo. Y dos, cómo puedo implementar un nuevo tipo de crianza con mis hijos. Existe
existimos personas que estudiamos justamente cómo se hace esto y pueden recibir algún tipo de guía, ¿no? Entonces, creo que romper el ciclo es un acto de amor. Romper el ciclo del maltrato al que hemos recurrido. Parar ese patrón. Es un acto de amor profundo. Un niño que es criado sin golpes aprende que puede equivocarse y siempre lo van a amar. ¿Ok? Entonces, pues nada, la invitación es a cerrar ese círculo y empezar a caminar otro camino que esta generación lo va a agradecer. Muchísimas gracias, Zoila, por habernos acompañado el día de hoy. Sí, valiosísimo todo lo que nos acaba de decir y que nos llama a la reflexión de romper aquellos patrones, tal vez con los que fuimos criados y que no han de haber sido los más adecuados en ciertas circunstancias, pero en nosotros está el realizar ese cambio, ¿no? Para ser nosotros los que somos llamados a cuidar, cuidemos, ¿no? No agredamos a nuestros hijos sobre todo. Gracias, Zoila. De nada, un placer. Y usted comparta esta información, porque entre más conocemos sobre este tema, créanme que la sociedad, la familia, porque ahí se empieza, las familias y obviamente la sociedad, vamos a ir cambiando para mejor. Ya volvemos. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación.